Theresa May, nueva primer ministra de Reino Unido, sustituye a David Cameron. Asegura Gobernación que la SEP participará en la mesa de diálogo con la CENTE. Presenta la PGR avances en las investigaciones del caso Ayotzinapa. El presidente Enrique Peña Nieto encabeza el aniversario de la Policía Federal. El nuevo dirigente del PRI propone crear órgano anticorrupción en el partido. Tenemos que ser un partido que señale la corrupción. Se fugan 10 reos del penal de Cancún. Suspenden al director de esta cárcel. Y en los deportes, Omar Bravo se despide de Chivas y parte al fútbol estadounidense. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto, soy Ana Cristina Olvera y en nombre de Enrique Lascano, el titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida. Vamos con la información. Y es que esta tarde el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se reunirá con el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, y en este encuentro entregará la respuesta a las demandas del CENTE entregadas el pasado 6 de julio para mejorar la implementación de la reforma educativa. Esto como parte de las mesas de diálogo que se han llevado a cabo en estas semanas con funcionarios de ambas instituciones para tratar temas como la evaluación y la carrera magisterial, entre otros. Pero antes de gira por el municipio de Chalco, en el Estado de México, el secretario de Educación reiteró que la reforma educativa tiene como principal fin transformar la vida de los mexicanos y prepararlos para enfrentar los retos de este siglo con mejores maestros, escuelas y contenidos. Significa mejores escuelas para sus hijos. Significa mejores maestros que se puedan evaluar y capacitar para sus hijos. Significa mejores contenidos para que sus hijos se puedan preparar en el siglo XXI. Significa que podamos hacer más preparatorias de universidades para que sus hijos lleguen. Y hoy iniciaron las mesas de trabajo acordadas el lunes pasado entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El primer tema a tratar será el carácter político del conflicto magisterial. A propósito, ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aclaró que la reunión del próximo martes, donde se abordará el tema educativo, será instalada en la Secretaría de Gobernación y en ella participarán autoridades de la SEP. También recalcó que la reforma educativa no está a negociación en estas mesas de diálogo. Se instala en Gobernación y la idea es que, por supuesto, sea atendida la propia Secretaría de Educación Pública por su titular. No está en el documento que les firmé, no está en la discusión, no está en ningún acuerdo, no es la abrogación de lo que pusimos en la mesa para ya resolver el tema. Y de nueva cuenta, integrantes de la CENTE se manifestaron aquí en la Ciudad de México, realizaron una marcha que inició en el Palacio de Bellas Artes y caminaron por la Avenida Juárez hasta llegar al Paseo de la Reforma. Ahí se encontraron con otro contingente que venía de Insurgentes, donde ocuparon uno de los carriles de esta avenida. Luego de permanecer unos minutos frente al Senado, se trasladaron hasta la Secretaría de Gobernación. En Oaxaca, por su parte, se mantienen por lo menos 10 bloqueos carreteros, mientras que en Michoacán los maestros disidentes impidieron el pago en los módulos que dispuso la Autoridad de Educación Estatal para entregar la primera quincena de este mes de julio a los trabajadores del servicio educativo. Y bueno, hoy es un día histórico para el Reino Unido, para el mundo entero. Y es que después de la turbulencia política que generó el referéndum de salida de la Unión Europea de este país, pues se derivó la renuncia del primer ministro David Cameron. Hoy una mujer toma las riendas de Gran Bretaña. Y bueno, una mujer que ha tenido posturas diferentes, posturas que han causado mucha polémica en su país, mucho en cuestión de inmigración, también en cuestión de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero ¿quién mejor para darnos esta información que Jimena Ampudia, que se encuentra conmigo? Muy buenas tardes, Hola, Jimena. Cris, muy buenas tardes. Es un momento histórico el que está viviendo Gran Bretaña, como tú adelantas ahora. Esta mujer tiene un gran reto por delante, que va a ser la negociación de la salida
salida del Reino Unido de la Unión Europea, el primer ministro o ex primer ministro ya, David Cameron, hoy presentó su renuncia como dicta el protocolo a la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham, y ella, Theresa May, que fue ministra de Interior, efectivamente ya asumió, se oficializó su jefatura al frente del gobierno por los próximos años, estará hasta el 2020. Así es, Jimena, pues danos la información. Muchas gracias, Ana Cristina. Y bueno, en Gran Bretaña, una mujer, la segunda mujer, toma las riendas. Se trata de Theresa May, quien se convirtió esta tarde en primer ministro del gobierno en Inglaterra. A pesar de haber votado por la permanencia dentro de la Unión Europea, la conservadora tendrá la delicada tarea de negociar la salida del bloque. En su primer discurso desde Downing Street como jefa de gobierno, May habló de una administración incluyente. Esto fue lo que dijo. Following the referendum, we face a time of great national change. And I know, because we're Great Britain, that we will rise to the challenge. As we leave the European Union, we will forge a bold, new, positive role for ourselves in the world. And we will make Britain a country that works not for a privileged few, but for every one of us. That will be the mission of the government I lead. And together, we will build a better Britain. Y bueno, Theresa May entra en sustitución de David Cameron, como decíamos, y recibió el encargo de la reina Isabel II para formar un gabinete que le acompañe en esta negociación. Por la mañana, Cameron, ahora ex primer ministro, acudió a su última sesión de preguntas ante el Parlamento e hizo un balance de los 6 años de su gestión. Antes de partir, Cameron dio un último consejo a su sucesora. Is that we should try to be as close to the European Union as we can be for the benefits of trade, of cooperation and of security. Una tarea nada fácil la que enfrenta Reino Unido en los próximos años, pero bueno, la pregunta obligada es ¿quién es esta mujer que toma las riendas de Gran Bretaña? Pues bien, Theresa May fungió como ministra de Interior desde 2010, es de las personas que más tiempo ha estado a cargo de esta responsabilidad. May estudió geografía en la Universidad de Oxford, donde conoció a su marido, el banquero Philip May, de 59 años y sin hijos. Inició su vida política en 1986 como concejal por la autoridad local del barrio londinense Merton. Fue elegida por primera vez como parlamentaria en 1997 y, entre otros cargos, ha desempeñado como ministra de Educación y líder de la Cámara de los Comunes. Y bueno, pues mencionar que aunque ella votó a favor de la permanencia de Reino Unido dentro de la Unión Europea, ya dijo que el Brexit es el Brexit y que lo activará probablemente a finales de este año. Hay que mencionar que se esperaba la votación final del Partido Conservador en septiembre, Cristina, y pues ella ahora adelanta su calendario y apresura el proceso de formar un gabinete y echar adelante esta ambiciosa tarea que tiene por delante. Así es, Jimena, pues una primer ministra express que tiene el Reino Unido el día de hoy, que enfrenta un gran reto. Incluso podría darse otro referéndum de separación de Escocia ante esta situación del Brexit inminente. Y bueno, pues vaya convulsión que existe. Tuve oportunidad de verlo en la ciudad de Londres ese día precisamente. Así que pues tendremos que estar muy atentos de cómo maneja esta mujer, pero pues no está de más desearle el mejor de los éxitos a esta mujer. Más adelante regresamos contigo con más información internacional. Muchas gracias, Cristina. Volvemos. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, pidió al gobierno que el diálogo que mantiene con la CENTE arroje resultados y se termine con el conflicto magisterial que ha provocado pérdidas millonarias en los estados afectados por los bloqueos y marchas. Aseguró que la paciencia de los empresarios se agotó y exigen que se aplique la ley. Ayer, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, se reunió con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Les reiteró que se continúa trabajando exhaustivamente y con profesionalismo en el caso. Estoy comprometida con esta causa. Es la causa más importante que me mantiene aquí. No duden, cada día iremos avanzando. Estoy segura que cada mes que nos reunamos les podremos ir dando mayores avances. Al término del encuentro, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, reconoció los avances que se han logrado en la investigación.
Queremos informarles que de los puntos de la investigación sí nos reportan algunos avances mínimos, sobre todo el tema de las telefonías está avanzando, ¿verdad? Esa línea. El tema que tiene que ver con la búsqueda, se ha adquirido tecnología muy importante, la cual se va a empezar a utilizar ya. Luego de este encuentro, los familiares de los normalistas se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa. Revisaron el contenido del mecanismo de seguimiento del caso Iguala, que será presentado ante la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. Puedo decirles que hay una decisión de que habrá un mecanismo de seguimiento. La Policía Federal está a su disposición, que cualquier información que pueda servir para apuntalar, para que ellos se sientan tranquilos de que se agotaron todas las búsquedas posibles para dar con el paradero de sus hijos. En la Policía Federal no caben conductas fuera de la ley. El comportamiento de todos sus elementos debe estar en estricto apego al Estado de Derecho. Así lo afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, esto al encabezar la celebración del Día de la Policía y el 88 aniversario de los policías federal. Cuando algún elemento se aparte de estos lineamientos, es responsabilidad del Estado investigar y, en su caso, sancionar las conductas inadecuadas. Así tiene que ser, así lo marca la ley, así tiene que ser para que la Policía Federal siga consolidándose como una gran institución al servicio de los mexicanos. El presidente estuvo acompañado por todo su gabinete de seguridad, entre ellos el comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia y el comisionado de la Policía Federal Enrique Galindo, quienes hablaron del caso Nochixtlán. La posición de esta Comisión Nacional y de la Policía Federal es clara y debe ser contundente. No hay ni habrá tolerancia a actos que se encuentren al margen de la ley. Ningún miembro de la Policía Federal debe actuar fuera de la ley. Ningún integrante de nuestra institución debe estar por encima de los protocolos, ni de ninguna instrucción que violente derechos humanos de los ciudadanos. Ninguna omisión de la obligación constitucional de proteger a los mexicanos se debe cometer. ¿Enterados? Enrique Ochoa Reza ya rindió protesta como nuevo dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. En su primer mensaje hizo un llamado para limpiar la casa y hasta crear un órgano anticorrupción al interior del partido. El patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegado a los principios de la revolución y sujeto a que el partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan? Sí, protesto. Muchas gracias. Felicidades, señor presidente. Informó que en concordancia con su discurso, esta semana hará pública su declaración 3 de 3. Además dijo que en breve iniciará un recorrido por el país para recoger las diferentes voces de la ciudadanía y de la militancia para presentar una propuesta de renovación. Por último, aseguró que el comité ejecutivo estará integrado por representatividad regional, generacional y con paridad de género. Cuando uno de nuestros militantes le falla a la sociedad y se corrompe, lastima profundamente al partido y a todo el resto de sus militantes y simpatizantes. Nos lastima a todos. Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización, incluso su destitución. La Auditoría Superior de la Federación determinó que el gobierno de Javier Duarte en Veracruz gastó más de 18,000 millones de pesos en contratos de obras, bienes y servicios a empresas cuya existencia
no ha podido ser comprobada. Por esa razón solicitó a la Procuraduría General de la República que investigue un posible desvío de recursos. La auditoría reveló que ya son 53 las denuncias penales presentadas hasta ahora, ninguna de las cuales ha sido solventada. Se trata de compras que paga el gobierno estatal vía la adjudicación de contratos, pero en los que no existen los productos comprados y supuestamente entregados. En la Embajada de Estados Unidos en México, la embajadora Roberta Jacobson aseguró que la construcción de un muro fronterizo, como lo propone el republicano Donald Trump, no es factible y tampoco sería positivo para la relación bilateral. Reiteró que esta no es una política del actual presidente Barack Obama e informó sobre la probabilidad de que se ratifique el Tratado de Libre Comercio con nuestro país antes de que culmine su mandato. Está de regreso Jimena Ampudia con más información internacional. Hola Cristina, oye, fíjate que están dándose a conocer ahora los primeros nombres exactamente del gabinete de Theresa May. Tenemos a David Davis, que fue exportador del ministro de Interior, quien será el encargado de negociar el Brexit, será el ministro de la Unidad, como lo llaman, y Boris Johnson, que fue uno de los principales promotores del Brexit y exalcalde de Londres, quien queda al frente del Ministerio de Exteriores. Seguramente pues los posibles nombres se darán a conocer más adelante para concluir el gabinete de Theresa May, la nueva primera ministra del Reino Unido. Claro, se ve claramente este equilibrio que trata de mantener y pues cuál será la forma en que intentará llevar a cabo esta salida del Reino Unido. Sí, como bien dices, ese va a ser el perfil, una vez que conozcamos todos los nombres de la administración y de cómo se va a configurar justamente la negociación de Reino Unido y la estabilidad en este país y también para la Unión Europea. Así es, Jimena, pues adelante con más información. Gracias. Bueno, y en otros asuntos, en España, la izquierda da la espalda a un segundo gobierno del Partido Popular. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, tuvo la misma postura que Pablo Iglesias de Podemos y rechazó apoyar a Mariano Rajoy, actual presidente de gobierno y líder del Partido Conservador. De la ronda de negociaciones, Rajoy solo consiguió un pseudo apoyo de Ciudadanos, liderados por Albert Rivera, quienes se abstendrán en la segunda votación de investidura en el Parlamento. Y Francia retiró sus misiones diplomáticas en Turquía de manera indefinida por motivos de seguridad. El gobierno justificó tener motivos para sospechar de un ataque en vísperas de la fiesta nacional, que se celebra el día de mañana, 14 de julio. Después de Estados Unidos y Alemania, Francia es la tercera potencia que cierra su representación diplomática en lo que va del año por amenaza terrorista en este país. En Italia aumenta a 27 los fallecidos en el choque frontal de trenes al sur del país, en la región de Puglia. Continúan los operativos de rescate y el primer ministro Matteo Renzi prometió esclarecer las causas del accidente. Y en asuntos de Asia, decisión histórica en Japón, el emperador Akihito, de 82 años, planea abdicar por cuestiones de salud. En los últimos 13 años, el monarca ha sufrido de cáncer de próstata, osteoporosis y problemas del corazón. Su hijo, Naruhito, será el heredero de su gobierno Heisei, o logro de paz. Se trata de una decisión insólita. La última abdicación al trono tuvo lugar hace 2 siglos. En Venezuela, un decreto presidencial dio a los militares el control en la distribución de alimentos y medicinas. La medida busca hacer frente a la crisis de abastecimiento. El país se encuentra bajo estado de excepción económica desde enero y con una tasa de inflación que alcanza el 700% del PIB. Hasta aquí los titulares internacionales. Seguiremos pendientes de cómo se configura, desde luego, Cristina, este gabinete de Theresa May. Gracias, Jimena. Gracias. Y bueno, como cada miércoles, la CONAMP nos hablará sobre cómo cuidar y preservar las especies animales que habitan en nuestro país. El titular de la CONAMP, Alejandro del Mazo Maza, entregó 699,384 pesos del programa de empleo temporal a 2 grupos comunitarios integrados por 94 beneficiarios. Los recursos serán utilizados para limpieza de material combustible y saneamiento del estero San José y playas aledañas, así como para el desarrollo de negocios sustentables. El titular de la CONAMP se trasladó a Barra de Arena, donde conoció los avances de proyectos de protección ecológica de aves y tortugas.
La CONAMP entregó 2 millones de pesos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en beneficio de 19 proyectos de negocios sustentables de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en los estados de México y Michoacán celebró el 8º aniversario de su inclusión a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO como bien natural. Con una extensión de 13.552 hectáreas, se ubica en una zona montañosa en la parte central del eje neovolcánico, con bosques de oyamel y pino. Es una zona de gran importancia, ya que forma parte del fenómeno migratorio de la mariposa monarca como sitio de hibernación. El Parque Nacional Lagunas de Chacagua, en Oaxaca, celebró su 79 aniversario. Fue decretado el 9 de julio de 1937. Chacagua significa en lengua mixteca lugar donde abundan los camarones, rasgo histórico que señala la riqueza productiva del área. El parque conserva bosques de clima tropical y protege lugares de excepcional belleza, ideales para actividades turísticas. En la región habitan especies como el oso hormiguero, cuatí, ocelote, cocodrilo y pájaro bobo. Hasta aquí la información, lo dejo con Leti Carvajal y Omar Cepeda con toda la información sobre Iberoamérica en Iberoamérica al día. A las 9 de la noche, Gustavo Rentería lo espera con más noticias de México y el resto del mundo. Yo soy Ana Cristina Olvera, en nombre de Enrique Lascano. Que tengan una excelente tarde. Muy buen provecho. Esto es México al Día.